La Sergio, profesionales para un mundo 4.0, presenta Mujeres de Ataque. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Madrid y Miami, donde tú sí cuentas. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Se desarrolla en la ciudad de Cali un importante evento que busca ambientar una propuesta para crear una Corte Penal Internacional especializada en temas de corrupción. Los asuntos de la gran corrupción que han sacudido a nuestro hemisferio, Odebrecht, por ejemplo, cruzan fronteras nacionales, van más allá de un solo país. Hace algunos años, cuando se aprobó el Estatuto de Roma, se consideró que para la humanidad eran inadmisibles algunos crímenes que no deberían prescribir nunca y que una jurisdicción internacional, una corte internacional, debería conocer de ellos. Hoy se viene estudiando si conviene, si es viable, si es posible y si se debe avanzar en la creación de una Corte Penal Internacional Anticorrupción. María Jaraquemada es una prestigiosa abogada chilena que desde la sociedad civil y la academia ha venido trabajando en estos asuntos y ha sido invitada, una de las invitadas especiales a estas jornadas académicas. Ella está en Cali y yo la saludo desde nuestros estudios de NTN, de RCN. María, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto que esté aquí en Colombia participando de estas deliberaciones. Sí, encantada de poder participar y que esté la sociedad civil presente, porque muchas veces estas conversaciones se dan entre los gobiernos, pero yo creo que la sociedad civil es muy imprescindible que también esté presente, porque también tenemos propuestas concretas para poder encontrar soluciones para combatir la corrupción de una manera mucho más efectiva. Odebrecht se volvió una multinacional del crimen. Odebrecht fue repartiendo dinero en América para obtener contratos por caminos criminales y fue salpicando presidentes de la República, candidatos presidenciales, y Colombia no fue la excepción. La campaña de Juan Manuel Santos y la campaña de su rival Oscar Iván Zuluaga aparecieron en algún momento vinculadas con la corrupción de Odebrecht. Están todavía en curso algunas investigaciones y nos preguntamos los colombianos, ¿habrá alguna instancia supranacional que pueda ocuparse de estos asuntos? ¿Es conveniente crear esa Corte Internacional? Yo creo que es algo que requiere análisis y que puede ser una salida en casos donde hay países que el Estado de Derecho simplemente está fracasando, donde la impunidad es tan alta que es imposible pensar en juzgar a altas autoridades o incluso a empresarios muy poderosos por casos de corrupción. Yo creo que en ese sentido vale la pena pensar si esta Corte Internacional va a venir a terminar con esta impunidad. Pero yo creo que es imprescindible que en paralelo a estas conversaciones veamos cómo también fortalecer nuestros sistemas internos, porque muchas veces hay muchas propuestas que vienen de hace muchos años de los organismos internacionales, de la propia sociedad civil, de cómo fortalecer la institucionalidad dentro de los países para que no se repitan estos casos como Odebrecht. Como por ejemplo mejorar las normas de financiamiento a la política. Vimos que Odebrecht en general financiaba campañas en la mayoría de los países donde operó. Cómo mejorar el sistema de las obras públicas para que efectivamente no haya esta renegociación de contratos millonarios como solía hacerlo Odebrecht. Entonces yo creo que en paralelo hay que fortalecer a cada uno de los países para que estos casos no vuelvan a ocurrir, para que idealmente se juzguen dentro del mismo país, y ya cuando tenemos casos de estados fallidos, donde el Estado de Derecho es un fracaso, por supuesto que pensar en una Corte Internacional puede ser una muy buena solución. De lo que más se habla es de Odebrecht, pero en torno a la campaña de Juan Manuel Santos también hay acusaciones que están en investigación que vinculan a Cemex, que vinculan a empresas italianas como Impregilo, a otras empresas
brasileras, digamos, no es un caso excepcional, no es un caso aislado. Hay multinacionales dadas a intervenir en la financiación de campañas para esperar como contraprestación después contratos con sobrecosto para los nacionales. Exacto. De hecho, el tema del financiamiento a la política, nosotros como Red Anticorrupción Latinoamericana, que somos 8 centros de estudios de la región, que proponemos políticas públicas para terminar o luchar de una manera más efectiva contra la corrupción. El tema del financiamiento a la política creemos que es uno de los temas clave. En la mayoría de los países de la región ha habido casos que pueden implicar a transnacionales, pero también a empresas locales, donde efectivamente se ha detectado que se financiaban campañas, se financia la política como una manera de capturar al Estado, de capturar luego a las autoridades, que definitivamente lo que hacen es legislar o gobernar para aquellos que les pagaron la campaña. Y esto ha ocurrido también en otros países del mundo. Entonces creemos que cambiar las reglas para tener un financiamiento más transparente, más controlado, con sanciones bastante más duras en caso de que éstas se rompan, hay que avanzar en ese sentido para intentar evitar la captura del Estado por parte de intereses privados o del crimen organizado o del narcotráfico. Y hay algunos pocos países que lo han estado haciendo, pero creemos que tiene que ser mucho más profunda esta reforma y ojalá en todos los países de la región para que no nos vengamos a enterar cada vez que hay una campaña de que esto sigue ocurriendo, como es lo que ha venido pasando en nuestra región. En este proceso electoral que se vive en Colombia, obviamente hay candidatos virtuosos en muchos municipios, pero hay mucho bandido, hay mucho ladrón que cree que el Estado es un botín y ese camino delincuencial empieza cuando la campaña vale mucho dinero, cuando gastan mucho dinero en la campaña y obtiene la financiación de cualquier medio irregular. ¿Han tenido oportunidad de intercambiar en estos paneles experiencias para fortalecer el sistema de integridad electoral en Colombia? Aún no, recién empieza la conferencia, por lo tanto yo creo que lo vamos a hablar en el transcurso del día, pero sí se ha tocado a raíz de el involucramiento del sector privado en la corrupción, se ha tocado el tema del financiamiento a la política, de lo relevante que es regular esta materia para evitar la captura del Estado, porque al final es muy grave lo que ocurre cuando tú tienes autoridades que finalmente responden a intereses privados o a intereses del narcotráfico o del crimen organizado y no finalmente a quienes lo eligieron. Y el financiamiento a la política finalmente es un modo de capturar al Estado que es bastante común, lo hemos visto mucho. Y hay muchas propuestas, hay muchos estándares internacionales en la materia, por lo tanto tampoco hay que inventar la rueda para hacer estas modificaciones, pero muchas veces falta la voluntad política. Muchas veces las autoridades de turno prefieren mantener el statu quo porque los beneficia también recibir estas cuantiosas sumas de dinero para mantenerse en el poder y lo mismo también desde el otro lado, desde que está financiando la campaña. Entonces yo creo que ahí es donde el rol de la sociedad civil es muy relevante. Yo creo que el sector privado debiera de involucrarse más activamente también en promover estos cambios. El sector privado, no todo el sector privado está envuelto en la corrupción. Hay empresas que quieren terminar con esto, por lo tanto también debieran alzar la voz para producir estos cambios. Y por supuesto las autoridades también tienen que ser llamadas a reaccionar a que no podemos seguir conociendo estos casos de financiamiento ilegal a la política porque finalmente la desconfianza ciudadana en América Latina hacia nuestras autoridades es muy alta. Más de la mitad de la población de América Latina cree que el problema de la corrupción está cada día más grave. Y hay también más de la mitad de la población cree que sus primeras autoridades están involucradas en casos de corrupción. Eso es muy grave, porque finalmente lo que viene a hacer también es generar una desconfianza muy grande hacia nuestro sistema democrático y creo que en la región ya tenemos bastantes experiencias de dictadura como para saber lo que eso implica y por lo tanto la urgencia de efectivamente hacer los cambios necesarios para que el fenómeno de la corrupción vaya disminuyendo en América Latina porque lamentablemente a pesar de todos los escándalos que hemos conocido generalmente no hemos bajado en los indicadores de percepción de la corrupción sino que en muchos países incluso esto ha ido empeorando. María, en ese camino, ¿cuáles serían las mejores prácticas que se podrían replicar en nuestros países?
para evitar la gran corrupción, la corrupción transnacional, la corrupción como un fenómeno que ha ido carcomiendo a tantas institucionalidades en nuestra región? Mira, hay muchas materias en las cuales se puede avanzar. Yo te puedo mencionar algunas. Tal como hablábamos, el tema del financiamiento de la política. Nosotros creemos que tiene que haber mayor financiamiento estatal, que no todo sea del sector privado, pero por supuesto también con apoyo de las personas y del sector privado a las campañas, pero que haya también un mayor control del origen de esos fondos, que haya que justificar de dónde provienen esos fondos, que haya una bancarización del sistema de financiamiento a la política, es decir, que todo se haga a través de medios formales y no a través de maletines de dinero ocultos, que nadie sabe cuál es su origen, que haya transparencia hacia la ciudadanía de quiénes son los que están financiando las campañas, que también haya un límite mucho más estricto de cuánto puedo yo gastar en una campaña. Muchas veces los montos son tan altos que también eso requiere que yo vaya buscando y buscando y buscando más dinero. Por lo tanto, montos más estrictos, campañas mucho más sobrias y también una entidad autónoma y que tenga, como le decimos en Chile, los dientes para efectivamente controlar y fiscalizar que lo que yo digo que gasto es lo que gasto. Porque ahí, si no, es cuando empiezan a venir los maletines ocultos de dinero. Yo creo que tiene que haber mucha mayor transparencia también y rendición de cuentas en general del uso de los recursos del Estado y también, por ejemplo, de industrias que ya se sabe que tienen riesgos potenciales de corrupción, como es, por ejemplo, la minería, como es la obra pública y la infraestructura, que ya hemos visto que están muy expuestas al fenómeno de la corrupción. Por lo tanto, ahí debería haber mucho más control, más transparencia y más rendición de cuentas. Y finalmente yo creo que muchos de nuestros gobiernos nos falta avanzar en tener una reforma al empleo público más profunda, donde efectivamente las personas que trabajan en el Estado son las personas que están capacitadas para estar ahí, que entren a través de concursos públicos transparentes y que no sean personas que han sido puestas por el narcotráfico, el crimen organizado, los corruptos, las empresas privadas o las autoridades, porque finalmente responden a estos intereses y no a toda la ciudadanía como es lo que tiene que ser. Yo creo que esas son algunas de las reformas donde podemos avanzar. Hay muchos estándares internacionales sobre la mesa, hay propuestas sobre la mesa y por lo tanto lo que falta es la voluntad política. ¿Cómo puede funcionar una Corte Penal Internacional anticorrupción? Ya regresamos con la abogada chilena María Jara Quemada, después de estos mensajes. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con María Jara Quemada, abogada chilena que participa en este importante evento que busca darle cuerpo a una propuesta de una Corte Internacional anticorrupción y que se ocupe eventualmente de otros delitos transnacionales. María, ¿cómo evaluar el impacto de la Corte Penal Internacional? Hay unos que dicen que aunque ha fallado pocos casos, esos son casos emblemáticos como, por ejemplo, en materia de reclutamiento de menores, pero otros dicen son cortes muy costosas, con fiscalías muy costosas, muy ineficientes, que generan muchas expectativas y al final terminan ocupándose de muy poquitos casos. ¿Cómo evaluar la Corte Penal Internacional? Claro, ese es uno de los problemas. Efectivamente, son procesos mucho más engorrosos, son procedimientos lentos, pero que finalmente, si llegan a enjuiciar a personas que cometieron crímenes horrorosos contra la humanidad, finalmente el resultado es positivo. Por eso yo creo que pensar en crear una corte internacional en temas contra la corrupción puede ser una buena alternativa cuando estamos pensando en casos como países como Venezuela, por ejemplo, donde efectivamente es muy difícil que haya algún juzgamiento o se persiga efectivamente algún caso de corrupción. Y por otro lado, muchas veces tenemos acusaciones
en muchos de nuestros países de que estas investigaciones son persecuciones políticas. Por lo tanto, quizás esta Corte también podría dar esa garantía de imparcialidad, de que finalmente no se están utilizando estos procedimientos para sacar a un rival o a un oponente de la carrera política. Pero yo creo que también es esencial que nosotros fortalezcamos a los sistemas judiciales dentro de nuestros propios países. Ellos debieran ser los primeros llamados en dar las respuestas judiciales y las sanciones a los corruptos. Y yo creo que hemos detectado que hay un gran déficit en la materia. De los países que integran la red anticorrupción latinoamericana, que son 8 países de la región, hay 4 países que han tenido grandes escándalos de corrupción dentro del mismo sistema judicial. Colombia es uno de ellos, con el caso del cartel de la toga. Perú recientemente también tuvo unos graves escándalos de corrupción en el sistema judicial. Entonces yo creo que es necesario que fortalezcamos también los sistemas judiciales, garantizando que son autónomos, que son independientes y no están capturados por la corrupción ni por el narcotráfico u otros intereses, y que tienen la capacidad efectivamente de perseguir y sancionar a los que cometen los delitos de corrupción. Y claro, pensemos en esta Corte como un recurso de última instancia en casos donde efectivamente el Estado de Derecho falla de una manera muy potente, muy grave, como podría ser el caso de Venezuela. Pero yo creo que el resto de los países de América Latina, que quizás no tienen una situación tan extrema, debiéramos pensar en que podamos fortalecer nuestros propios sistemas judiciales para que sean ellos los que respondan ante estos casos de corrupción y por lo tanto así sea tanto la corrupción pequeña como la corrupción grande la que sea perseguida y sancionada en nuestros países. Creo que es claro el planteamiento de María en el sentido de que los países no pueden descargar sus responsabilidades en instancias internacionales en primera instancia. La primera responsabilidad de cada una de nuestras naciones es generar un sistema de administración de justicia eficaz, transparente, que logre llevar a la cárcel a los corruptos y a quienes incumplen con las leyes. ¿Cómo se ven los sistemas y los procesos de reforma judicial en América Latina en este momento? Parece que vinieran en colapso algunos sistemas judiciales de la mano del deterioro de los sistemas democráticos. O sea, efectivamente, hemos tenido muchos casos de corrupción en los sistemas judiciales y en muchos países tampoco son vistos como sistemas imparciales. Tal como te decía, muchas veces la ciudadanía piensa que efectivamente estos tribunales están capturados por los poderes políticos o los poderes de facto y por lo tanto que no responden legítimamente a una persecución por los delitos que se hayan cometido, sino por otras razones. De hecho, en general, la confianza en los tribunales y en el Poder Judicial en la región son bastante bajos, lo cual es muy preocupante. Y por eso yo creo que efectivamente tenemos que pensar en fortalecerlo. En Perú se ha estado haciendo una modificación a raíz de un caso grave de corrupción que hubo. Obviamente ahora, con la situación en que se encuentra el país, probablemente las reformas anticorrupción que estaba promoviendo el presidente quizás se van a ver un poco detenidas. Pero efectivamente no vemos que haya mucha reacción institucional o de hacer cambios en nuestros países. Generalmente lo que se hace es intentar perseguir a los corruptos. En algunos países ni siquiera se llega a eso. Pensemos en México, por ejemplo, donde el caso Odebrecht tampoco ha sido muy investigado. Recientemente cuentan con un fiscal que es independiente del Poder Ejecutivo, pero hasta hace poco, antes de la reforma, la Fiscalía dependía del Poder Ejecutivo, lo cual le restaba total independencia e imparcialidad. Y yo creo que eso efectivamente es una reforma urgente que tenemos que hacer. Tenemos que fortalecer los sistemas judiciales, pero también los sistemas autónomos de control que existen en nuestros países, generalmente a manos de procuradurías o contralorías o tribunales de cuentas, que efectivamente pueden prevenir la corrupción porque lo ideal es que no lleguemos a la sanción. Siempre va a haber corrupción, pero lo ideal es intentar ir disminuyendo los espacios que permiten la corrupción. Y yo creo que hay varias propuestas de parte de la sociedad civil, los centros de estudio, incluso los organismos internacionales como la ONU, la OCDE. Hay muchas propuestas al respecto, pero yo creo que todavía ha faltado voluntad política para efectivamente concretarlas.
Ciertamente, hay un problema de falta de voluntad política, quedan todavía muchos beneficios para los corruptos, los beneficios, por ejemplo, asociados con cumplir en sus propias casas, en muchos eventos, mansiones adquiridas con dinero de la corrupción, las pequeñas sanciones que se les imponen, una gran agenda de reforma de la justicia y una gran agenda para enfrentar este flagelo transnacional de la corrupción. Estaremos muy atentos a las conclusiones de este seminario internacional y le agradecemos a María que nos haya acompañado en este programa, le agradecemos sus opiniones y sus buenos criterios. María, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz noche.